Pasamos al siguiente punto del orden del día, el inciso 7, y se pone a consideración de los integrantes de esta comisión y la discusión y su caso de aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que remita un informe detallado sobre el envío de soldados mexicanos en misiones de operaciones en mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas y a que cumpla con lo establecido en el artículo 76, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicite la autorización de la salida al extranjero de los elementos de las Fuerzas Armadas para participar en dichas operaciones. Pongo a su consideración el dictamen, también ya fue entregado con toda oportunidad. Le solicitaría, es un punto de acuerdo que fue presentado por el senador Manuel Bartlett, que nos acompaña el día de hoy. Yo le pediría primero al secretario técnico que hiciera una explicación del contexto del acuerdo y del resolutivo, y con toda oportunidad pasamos a discutirlo, y si el senador Bartlett quisiera leer también, con todo gusto. Senador presidente, este es un punto de acuerdo donde el senador promovente abarca varios temas muy específicos, y es un tema que se nos ha propuesto en la comisión de manera concurrente, que es la salida de tropas nacionales al extranjero. Si bien es cierto que se tuvo una reunión el año pasado en las instalaciones de defensa donde el senador Patricio hizo comentarios muy concretos, muy acertados sobre el tema de que no está definido el concepto de tropa dentro de las leyes secundarias en materia de defensa nacional, sí es un tema que ha ocasionado controversia. Sobre el punto de acuerdo, prácticamente es hacer valer el precepto constitucional de que el Senado de la República debe de permitir la salida de tropas al extranjero. Nosotros, por otros puntos de acuerdo, por otras iniciativas, lo tratamos de conjuntar al tema únicamente de operaciones de mantenimiento de la paz. Si bien es cierto que hay que legislar sobre el tema de la definición del concepto de tropas, lo acotamos a operaciones de mantenimiento de la paz porque ya es un tema recurrente. Ya vino la Secretaría de Relaciones Exteriores, se expuso por el presidente que están mandando activos del ejército mexicano, llamados cascos azules, a estas operaciones. El acuerdo, nosotros concluimos que sí se debiera autorizar por parte del Senado la salida de estos cascos azules, únicamente acotado a este tema de cascos azules. ¿Por qué? Porque estando en reunión con el jurídico de defensa, este tema recoge dos variables importantes que se traducen en preceptos constitucionales: el tema de la salida de tropas y el tema de política exterior. Este tema de operaciones de mantenimiento de la paz recoge un tema importante de política exterior, donde México participa en el mantenimiento de la paz en un tema, en un contexto internacional, en un tema global. Entonces, recogiendo la propuesta del senador Bartlett y con este tema de operaciones de mantenimiento de la paz, que tenemos iniciativas en puerta, que tenemos puntos de acuerdo en puerta, lo aprobamos en ese sentido, para dejar un antecedente de decir si el Senado es el facultado de autorizar la salida de tropas al extranjero. Vamos a dejar un antecedente en este tema de operaciones de mantenimiento de la paz para posteriormente entrar de fondo en cuándo debe y cuándo no el Senado permitir la salida. Este tema de que si sale un médico cirujano al extranjero a capacitarse, si se tiene que hacer un trámite en el Senado o no. Si es un tema de número, si son muchos, si son pocos, si van armados, no van armados, ese es un tema que se puede poner en debate. Sin embargo, la Secretaría Técnica propone este dictamen en el sentido de que para este tema de la ONU sí se apruebe, dejar ese antecedente que lleve en un segundo término al debate del término de tropas, y lo ponemos a consideración en ese sentido. Gracias. Yo solamente agregaría, sin duda, que este tema nos va a llevar a que en un futuro y en el corto plazo
Entremos, como decía el secretario técnico, a la discusión de fondo para definir también el concepto de tropas y para poder, en la ley secundaria, poder con toda claridad puntualizar lo que vamos a entender como tropas y cuándo se actualizaría el supuesto para que pueda el Senado pronunciarse respecto a autorizar o no la salida de estas tropas. Creo que es un tema que sí tenemos que ocuparnos de él en un breve plazo, pero por lo pronto tenemos hoy un punto de acuerdo que ha presentado el senador Bartlett y que también nos había pedido ya formalmente que se discutiera, se debatiera y se dictaminara. Entonces está abierta la discusión. Si alguno de los senadores tiene interés en participar, en elaborar algo, con todo gusto abrimos la discusión. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Fernando Torres Graciano, recién designado presidente de esta comisión, su deferencia y atención al punto acuerdo que presentamos desde noviembre del año pasado. Sí, siempre hemos estado señalando que dejar los puntos de acuerdo a un año después pues pierde toda su relación con la realidad. ¿No? Entonces hoy pareciera que es una cosa tomada de los pelos por ahí, ¿no? Y no lo que estuvimos viviendo en aquellos momentos. De manera que agradezco al señor senador que de inmediato está atendiendo a esta petición que hicimos el grupo del PT conjunto, está firmado también por los demás. En principio el documento que nos han dado, las exposiciones de motivos amplísimas que suenan al jurídico de relaciones exteriores y al jurídico de la defensa nacional, más bien con las cuales pues no estoy de acuerdo definitivamente. El problema es el siguiente. Nosotros presentamos un punto de acuerdo ceñido a los principios constitucionales y sin embargo se le dio vista a la Comisión de Defensa, lo cual fue reclamado por nosotros en su punto de derecho constitucional, su punto para la comisión respectiva, de la cual soy miembro. Yo no soy miembro de esta importante Comisión de Defensa, pero en fin, aquí lo situaron y se negaron a que este tema se viera desde el punto de vista constitucional, que es donde se debe ver. El señor secretario técnico nos habla de una serie de interpretaciones que son contrarias a la letra y espíritu de la Constitución de la República. Por eso yo había pedido que se viera en derechos constitucionales. Esto va a empezar a decir si es tropas, si un médico, es la salida de tropas al extranjero tiene que ser aprobada por el Senado de la República. Punto. Estos matices empiezan a mover ya la interpretación constitucional. Por eso aquí se están haciendo interpretaciones constitucionales con el jurídico de la defensa y el jurídico de relaciones. Este punto se suscitó por dos eventos. Primero, la presencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, que informó que ya se habían ido y que estaban ya operando tropas mexicanas, miembros del ejército mexicano al extranjero, sin haber sido solicitado permiso al Senado de la República. Eso lo dijo la secretaria, aquí lo tenemos documentado en el punto de acuerdo. Y eso significa una violación del presidente a la Constitución de la República, porque no tenía permiso para permitir esa salida. Recuerdo también en esos días, pues tenemos que hacer memoria, en esos días el subsecretario de Relaciones Exteriores, hoy embajador en París, un diplomático de carrera, inteligente,
vino aquí a dar una conferencia en el sentido de que se quitaran ya los principios de política exterior conceptuales que son la tradición de este país, en esa doctrina constitucional, y vino a decir que eso ya no funcionaba, que ahora estamos en otro periodo, un poco lo que se quiere decir. Aquí estamos en otra época, ¿verdad?, que hay que quitarlos. Entonces, ese es un punto grave, delicado, ¿verdad?, y es el que estamos poniendo nosotros. Y violación del presidente de la República de la obligación de presentar una solicitud al Senado de la República para que haya propuestas. Entonces lo que se va haciendo es poco a poco vamos a ir violando la Constitución un poquito y vamos a interpretar que esto sí y esto no, y está enmarcado en un ataque a la Constitución, sin duda alguna, que eso es lo que motivó esta parte del punto de acuerdo. ¿Sí? No es posible que el Senado de la República, que tiene la facultad, claudique que esos son correctos. Y ahora le preguntamos al jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos echa ahí un rollo inmenso, ¿verdad?, que nos maneje todo este tema. No, la Constitución lo prohíbe. La Constitución establece una facultad de este Senado y no debemos de claudicar de la facultad que tenemos, ejercerla en esta relación de poderes en donde se logran los equilibrios. Otro punto también que bueno, hoy parece, bueno, va a volver a aparecer, pero parece antiguo o me se acuerdan. Fueron unas entrevistas que dio el secretario de la Defensa Nacional a Televisa. Me da pena que no fue a TV Azteca esta vez, aunque pasaron desapercibidos a los distinguidos senadores, pero les tocó a Televisa. Esas intervenciones fueron de una gran difusión. Si para eso fue el secretario. Los secretarios de defensa no van a las televisoras. Los secretarios de la tradición política mexicana no hacen eso. Sin embargo, mandaron al secretario de defensa a dar toda una serie de explicaciones de carácter jurídico, también interpretación constitucional. Y por eso, en atención a lo que fue a decir ahí el Senado, en Televisa, en tiempo Prime Rate, ¿no? Tuvo una repercusión enorme. Y ahí el secretario de la Defensa, otra vez interpretando constituciones, dice que no va a permitir, no voy a permitir que se cuestione a miembros del ejército en relación con testigos en el caso de la detención. Y luego interpreta el acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo interpreta a su gusto y dice que él no está obligado a cumplirlo en términos generales, en esas difundidas entrevistas en televisión. Y ahí nosotros volvemos a entender que entonces se está dando una interpretación totalmente contraria a la Constitución del compromiso que tiene el gobierno mexicano, que vuelve a surgir otra vez con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en el artículo 1 de la Constitución. Nosotros somos integrantes de esa convención y estamos obligados a cumplir el artículo 1 de la Constitución de la República, que se ha señalado como una revolución jurídica y de un enorme alcance. Entonces, la interpretación del secretario de la Defensa, que repito, los secretarios de la Defensa no acostumbraban a ir a hacer interpretaciones constitucionales en televisión. El secretario de la Defensa dice: no estamos obligados a cumplir de ninguna manera, y da tajantemente una interpretación violando la Constitución o con una interpretación totalmente equivocada de la Constitución. Y por tanto, el señor secretario de Defensa está desacatando el artículo 1 de la Constitución. Esos hechos son los que nos motivaron a presentar este punto de acuerdo como algo fundamental
tenemos que respetar la Constitución y no debemos dejar que estas interpretaciones, los principios de derecho internacional que están ahí en la Constitución todavía, no tienen que ser respetados por la intervención. La no intervención dice, no, pues eso ya está pasado de moda. Está pasado de moda la no intervención. El compromiso realmente pacifista del gobierno, la no intervención en conflictos ajenos. Eso es lo que se está violando. Entonces, por eso este punto actual es importante, yo insistí, por eso agradezco al presidente que hoy se someta a discusión y se plantee, porque si en el Senado no hacemos cumplir la Constitución como poder de equilibrio frente al Ejecutivo y a los otros poderes, entonces ¿quién lo va a hacer? Y en todo este proceso es lo que estamos viendo, vamos paseando la Constitución de contenido. Vamos diciendo, bueno, pues fíjense que esto quiere decir, pero no. Aquí la secretaria de Relaciones vino y abiertamente nos dijo que él se había ido y que no. Ya luego habría que interpretar qué son esto de las fuerzas de la paz, las tropas de la paz. Por una novela en donde se decía que esta Big Brother decía que el ministerio hace un análisis del estado de mantener estas posiciones, decía el Ministerio de la Paz, perdón, que es el Ministerio de Guerra. Las misiones de los cascos azules son operaciones militares de alto riesgo y obedecen a los intereses de la ONU, y los intereses de la ONU están en los países que tienen veto, son los que mandan. Entonces es algo que había que ver con cuidado. Vamos a mandar a los mexicanos a morir, que de hecho tenemos nosotros que aceptar, cambiar la Constitución, ¿no? Interpretarla de la manera suave o negligente, y mandar a mexicanos a morir al extranjero. Que no van a ir los hijos de la clase media, ni mucho menos de la libertad nacional, van a ir los hijos del pueblo. Tenemos de ustedes, porque quien dice que está en la Constitución. De manera que ese es el planteamiento que nosotros hemos presentado, por eso muchas gracias de analizarlo. Pero aquí en el Senado, yo sé que los jurídicos de la defensa y de relaciones son muy pesados, están trabajando esos temas, ellos. No hay que discutirlo aquí. Intentar tirarlo bien. Tendremos que ver en el pleno si puede el presidente violar la Constitución, porque este punto de acuerdo que presentamos nosotros es impoluto, impecable. Simplemente pedimos que se respete la Constitución. Señor presidente, respete usted la Constitución, no mande al extranjero tropas sin permiso. Señor secretario de la Defensa, respete usted la Constitución, usted es un funcionario del Estado. El secretario de la Defensa no es un funcionario distinto a él. El secretario de la Defensa es un secretario que está sometido a las leyes de la República, y no podemos crear una casta donde no se pueda tocar. El señor secretario y los subsecretarios están sometidos a la Constitución de la República, y no puede decir, ¿saben qué? Pues no. Esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a hacer. Bueno, esos fueron los eventos que nos llevaron el año pasado a presentar este punto de acuerdo. Repito, mucho agradezco que estén aquí atendiendo. Se pasó casi, bueno, desde noviembre, ¿no? Con lo cual, repito, hay que volver a ver la película para todas. De manera que yo considero que esa parte, un poco, con todo respeto, dictamen de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por la atención a todos ustedes, con todo mi respeto. Darles destino que se haya puesto, porque no hay una pila de puntos considerados que nadie les hace caso, ¿no? Puntos de acuerdo. Pero aquí sí se ha visto muy rápido. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, me parece que hay en la intervención del senador Manuel Bartlett aspectos torales fundamentales, delicados,
no debemos desestimar este tema. Me parece que hay que hacer la revisión y el estudio, no solamente de lo planteado, sino de lo aquí dicho hoy. Yo insisto, hay que hacer una serie de, además de los aspectos constitucionales incuestionables, a mí me parece que hay que hacer precisiones en la terminología, como lo dije en su momento en la pasada reunión, porque si es para hacerse la consideración de absoluto respeto a la Constitución, pero también de definir si un médico que va a un país centroamericano en atención a un desastre y que forma parte del ejército mexicano requiere el permiso del Senado para ir a atender un huracán. Es un ejemplo de lo más sencillo, pero me parece que en ningún momento debe dejarse la posibilidad de violación a la Constitución en una determinación de esta naturaleza. Y hago nada más un comentario. El Senado no debe dar el permiso siempre de salida de tropas. En todo caso, debe conocer del asunto y otorgarlo o negarlo. Es nada más una precisión del comentario, porque no estamos obligados a dar siempre el permiso para que salgan las tropas. Ese es un criterio del Senado, propiedad del Senado, y no vamos a permitir ni siquiera que se cuestione. Y no estamos obligados a siempre dar el permiso. Pero sí, bueno, vamos precisando cuáles son las funciones, que tengamos mejor conocimiento de las situaciones, y si hay alguna posibilidad de que sin que se conozca por el Senado, un militar, un dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional pueda salir en una misión sin que tenga la autorización del Senado. Y yo veo ahí una necesidad de flexibilización de este concepto, porque me parece que el concepto que defiende la Constitución debe seguir siendo válido para no arriesgar a mexicanos y a personal militar en asuntos que corresponden a la autodeterminación de los pueblos, que son principios básicos de las relaciones exteriores de este país. Pero, bueno, no siempre se tendrá esta circunstancia, porque muchas veces serán, vamos, hasta situaciones de atención a la niñez por principios de vacunación, por programas de vacunación. Y si enfermeras salen a hacer este trabajo en un lugar de Centroamérica, la verdad, se requiere que el Senado atienda directamente a un permiso de esta naturaleza. Revisémoslo. ¿Por qué no hacemos una revisión más a fondo de esto? Y yo le propongo, presidente, y a la comisión, que revisemos esto más a fondo, con más cuidado, y que si es necesario, no solamente atender el punto de acuerdo, que estoy de acuerdo con el señor senador Bartlett, los puntos de acuerdo en las comisiones necesitamos desahogarnos con más rapidez, porque si hay una lentitud que puntos de acuerdo que tengo yo duermen ahí el sueño de los justos en las comisiones. Y si tenemos aquí puntos de acuerdo, bueno, pues vamos desahogándolos, pero en este caso, siendo un asunto tan delicado, ¿por qué no le damos una revisión más a fondo y más allá de lo que tenga de consultas con los jurídicos de las diversas secretarías, revisemos a nosotros, presidente? ¿Alguna otra? Senador. Sí, senador. Muchas gracias, presidente. Con permiso, yo quisiera nada más precisar el primero. Estas expresiones del senador Bartlett, que reprenda
el senador Patricio Martínez González. Creo que esta comisión tiene toda la importancia como para darle la seguridad a los puntos que nos han señalado. Creo que efectivamente me sumo de manera precisa a las expresiones del senador Martínez respecto de cuál es nuestra participación y cómo debe darse a raíz del comentario del senador Martínez. Y sobre todo ser muy puntuales y comunicarlo a la comunidad, porque muchas veces esto se presta a malinterpretaciones. Entonces el punto quisiera nada más dejarlo muy claro. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra senador o senadora que quisiera hacer un comentario? Bien. Efectivamente, yo quisiera solamente contextualizar y si me permiten leer de manera textual el artículo 76, principalmente en la fracción 1 y la fracción 3, que son, creo yo, las dos fracciones que tienen que ver con este punto. El artículo 76 establece, son facultades del Senado: 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente brindan al Congreso. Esta primera parte, que sin duda le da una facultad exclusiva al Senado para temas de política exterior y es parte del tema que nos ocupa con este punto de acuerdo. En la fracción 3 establece, dice, autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Es la otra facultad exclusiva del Senado y que establece puntualmente la Constitución. Coincido con lo que aquí se ha comentado por los senadores. Es un tema que sí creo que nos obliga a atenderlo con mucha responsabilidad, pero además de una manera definitiva. Creo que no podemos dejar que temas como estemos cada vez interpretándonos de acuerdo al momento, a la situación o a la coyuntura política que se va a presentar. Sí creo que estamos obligados a estudiarlo, revisarlo en la legislación secundaria para dejar puntualmente establecido qué vamos a entender por tropas, cuándo es necesario, en qué situaciones que pase la autorización, cuáles son los momentos en los que se tendrá que pedir la autorización o cuáles situaciones no tienen por qué pasar por aquí, ¿no? Entonces, creo que sí nos obliga a hacer ese estudio y esa revisión, insisto, incluso en la legislación secundaria. Hay una propuesta que nos hace el senador Patricio Martínez de poderlo revisar con más detenimiento, darnos un espacio para poderlo seguir discutiendo desde este punto de acuerdo y que lo podamos desahogar. Yo no tendría inconveniente. Sí me parece que tendríamos que hacer un compromiso de que en todo caso en la siguiente reunión ordinaria de esta comisión lo atendamos y que podamos seguir desahogar para evitar precisamente lo que se ha dicho, estarlos postergando. Sí creo que es un tema que nos debe ocupar, por lo menos en esta comisión, no sé, en las demás, de no dejar ahí que se acumulen los temas, que se acumulen los puntos de acuerdo y luego pues ya un buen día pedir que se archiven y ya no pasa nada. Entonces, sí, con ese compromiso de que pudiéramos entrar con mayor detenimiento, que pudiéramos recoger nuevamente de parte de cada uno de los senadores con más puntualidad sus comentarios para poder enriquecer este punto de acuerdo y que pudiéramos entonces en todo caso estarlo discutiendo en la próxima reunión de esta comisión. Yo tengo una pregunta. Sí, Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Estuve en tiempo y forma, en los primeros 3 días me generó una pequeña duda, pero ya vimos, no sé si se recuerden que en el seno de varias comisiones unidas citamos a algunos generales para tener un diálogo, sobre todo a los que se encargan de la relación directa con el Senado y algunos otros, para precisamente ver este tipo de situaciones que tienen que ver con la controversia de lo que es una tropa y no es una tropa. Entonces, nosotros quedamos en el compromiso de hacer una legislación, de poner un empeño legislativo para clarificar eso y para ya terminar con ese alegato. Punto 1. Punto 2, quedaron formalmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la instancia adecuada para rendir un informe precisamente sobre el estatus que guardan vamos a decir, las tropas o la participación finalmente del ejército, sí, del personal militar en el asunto, esto de los cascos azules y todo este asunto.
Entonces ese informe se tiene que entregar cada 3 meses, fue un acuerdo que se dio, entonces todo el mundo estuvo de acuerdo. Y aquí en último, en el primero y en el segundo, bueno, en el segundo resolutivo, pues esto es un exhorto respetuoso, es algo que está en la ley, el Poder Ejecutivo es el presidente de la República, es el jefe de las Fuerzas Armadas, yo no le veo ningún problema. Yo lo que sí creo es que sí coincido que lo debemos de analizar más, pero ya con el compromiso de hacer la ley, de plasmar el concepto de la participación directa de las tropas y definir para que no haya ningún tipo de ambigüedad en ese tenor. Entonces yo creo que sí debemos de esperar con este punto de acuerdo. Los puntos de acuerdo pues, son exhortos. Digo, lo que tenemos que hacer es legislar y hacer una reforma a la ley. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Adelante, senador Martínez. Gracias. Bien, senadora Marcela, yo insisto en que me queda muy claro que el espíritu de la Constitución es que no quede en la decisión de una persona involucrar a mexicanos en conflictos extranjeros. Y que en todo caso, cuando esto se requiera, sea el conocimiento del Senado de la República, que tiene, como lo establece en el artículo que leyó el presidente, el manejo de las relaciones exteriores. Entonces, esto, el espíritu está muy claro, es de respetarse, es de reafirmarse y es de hacer valer esta facultad del Senado. Ahora, en los tiempos actuales, con una serie de circunstancias internacionales, comunicaciones, transporte, tecnología, intercambio de capacitación, etcétera, hay pues una serie de variables que, no siendo necesariamente el involucrar al país en un conflicto extraño, puede requerir un estudio, una reglamentación, no una interpretación, sino una aplicación de la Constitución diciendo que sí se puede hacer de manera unipersonal y que no se podría hacer nunca si no es con el conocimiento del Senado. Entonces, revisémoslo, démosle tiempo a esto y vamos poniendo las cosas en orden y todo en su lugar, y haciendo que en todo caso se respete el espíritu de la Constitución y desde el constituyente, de que en ningún momento quede el país involucrado en conflictos que no nos corresponden militarmente. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces, si les parece, la propuesta es la siguiente: que el día de hoy este punto no lo votemos, que lo dejemos para la siguiente sesión de la comisión, que podamos enriquecer el contenido y que también pudiéramos, aprovechando, pues darnos la oportunidad de que en este tiempo pudiéramos recoger de parte de cada uno de los senados integrantes de la comisión, pues también la propuesta para legislar en la ley secundaria, pues, para ir al fondo del tema, ¿no? De tal suerte que pues, no solamente en un corto plazo podamos resolver este punto de acuerdo, sino que podamos resolver de fondo y en ley el tema. Y me parece que sería interesante que nosotros como comisión pudiéramos incluso presentar la iniciativa, poder empezar el trabajo legislativo para dejar claridad respecto a este tema que nos está ocupando. Entonces, si les parece, entonces retiramos el punto el orden del día, que era pendiente para la siguiente sesión de comisión. No, yo me estoy despidiendo usted. Muy bien. Gracias, senador. Y entonces, pasamos al siguiente punto de nuestra orden del día, que es el relativo a la aprobación del programa de trabajo para el primer año del ejercicio